Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si logran entenderlo. Yo les he copiado el ejercicio 3, lo he puesto acá porque ahí no se ve nada. Lo he hecho en este lado. Bueno, ¿cuáles eran las primeras cosas que había que tener en cuenta? Primero, vamos a considerar lo que son las corrientes de malla. Yo siempre les dije que las corrientes de malla las íbamos a considerar todas para que giraban en un sentido. Esta es la corriente de la malla 1 y esta va a ser la corriente de la malla 2, donde el sentido tiene que ser un sentido horario. Bien, para analizar en la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nudos es ya sea en este nudo o en este nudo, no me importa en cuál de los dos, pero es en uno de los dos. Hay alguien que creo que había visto que lo había hecho en los dos nudos. No, es en uno de los nudos. Bueno, en este nudo, y de acuerdo a cómo está dibujado, ya que esto lo podemos elegir nosotros como queramos, pero de acuerdo a cómo estaba dibujado acá, en el ejercicio original, para no modificar un poco eso, si quieren se puede modificar, no hay ningún problema, pero tenemos que analizar cuáles son las corrientes que entran. Las corrientes que entran es únicamente I1. ¿Y cuál es la corriente que sale? Las corrientes que salen son I2 más I3. Es decir, la corriente que llega al nodo, debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Bien, esa sería nuestra primera ecuación. Vamos a la segunda ecuación. En la segunda ecuación, cuando nosotros vamos a pasar de... vamos a considerar primero, recuerden que era que la sumatoria de las FEM menos la sumatoria de las caídas de tensión, es decir, I por B, debe ser igual a 0. Entonces, a ver, veamos, ¿cuáles serían las sumatorias de las FEM? Es decir, la sumatoria de las tensiones que me dan estas puentes. Si la corriente va, la que yo elegí de malla, va de negativo a positivo, vamos a considerar que esa es positiva. Eso se acuerdan ustedes que está en el apunte. O sea que si va de negativo a positivo y circula así, la tensión la vamos a considerar positiva. Si va en sentido contrario, la vamos a considerar negativa. Es decir, de positivo a negativo, la vamos a considerar negativa. Es decir, que esta puente la tenemos que considerar como menos 12 volt. Bien, vamos a las caídas de tensión. Acá tenemos dos caídas de tensión, una acá y la otra acá. Por acá circula la corriente I1 y tiene el mismo sentido que la corriente de malla. Entonces, cuando ambas corrientes tienen el mismo sentido, se va a considerar esa caída de tensión negativa. Cuando tienen sentidos contrarios, la consideramos positiva. Cualquier cosa, miren bien el apunte. Entonces me va a quedar menos, por acá circula la corriente I1 por los 2 ohm, es decir, 2 ohm por I1. Vamos a esta otra son 4 ohm por, ahora no es I1, sino que por esta rama circula la corriente I2, más, tienen el mismo sentido, así que va a ser menos 4 ohm por I2. Esto va a ser igual a 0. Bien, ya vimos la malla 1, ahora vemos la malla 2. En la malla 2 tenemos, por empezar, va de negativo a positivo la corriente de malla, por lo tanto la consideramos positiva, más 12 volt. Luego va por acá la corriente I3 circula por allí con el mismo sentido que la I2, por lo tanto va a ser negativo, menos 6 ohm por la corriente que es la I3. Y acá observen que tengo que la corriente I2 pasa por allí, la de malla tiene sentido contrario, entonces va a ser más 4 ohm por I2. Vamos a obviar, cuando armamos ahora el sistema de ecuaciones lineales, obviamos las unidades. Entonces, de la primera ecuación, ordeno I1, I2 e I3 lo paso para el otro lado. Me va a quedar menos I2 menos
I3, por lo tanto esto va a estar igual a 0. Acá tengo que colocar debajo, en la segunda ecuación, debajo el valor de I1. ¿Cuánto es el valor de I1? Menos 2 I1. ¿Cuánto es el valor de I2? Menos 4 I2. Y la I3 no está, o sea que me va a quedar más 0 I3. Esto deberá ser igual a 0. Perdón, no es igual a 0, sino que tengo que hacer la resta, en este caso de estos dos. 6 menos 12 es menos 6, que cuando pasa para el otro lado va a pasar como 6 volt. Y en la tercera ecuación, I1 no tengo, será 0 I1. I2 si tengo será más 4 I2. I3 si tengo será menos 6 I3. Y esto me va a quedar igual a el 12, este que yo tenía para acá, va a pasar para el otro lado como menos 12. Como menos 12. Bueno, estas es las ecuaciones que yo tengo. En esta, cuando yo les he dado el resultado, en realidad no es decir, les van a obtener I1, I2 e I3. Debería decirles cuánto vale cada uno, porque cuando yo lo he hecho con un error. He colocado 6 acá cuando en realidad era menos 12. Bien, entonces, esto sería lo que ustedes deberían calcular. Ya les pasaría el resultado porque, no sé, venimos de color. A ver, esperen que trato de pasarle el resultado de una forma rápida, si es que puedo. Ya lo pasamos, ya lo hacemos, siempre y cuando esto encienda. Esta no era, ¿no? No es la anterior. 3. Bueno, a ver, 1, 2, C1 de 1. Bien. Bueno, entonces, esta es 1, menos 1, menos 1, 0, menos 2, menos 4, o menos 2, menos 4, 0, 6, 0, 4, menos 6 y menos 2 es el último. Y entonces me queda, esperen, menos 0,27, lo puedo transformar en fracción, sí, menos 3 sobre 11, menos 3 sobre 11, el otro me queda menos 15 sobre 11, y el último me queda, lo pasamos a fracción, me queda como 12 sobre 11. Todos estos, por supuesto, en amperes. Bien, ¿qué es lo que acá tenemos que ver? Nosotros originalmente pusimos esto. I1 entra, I2 sale e I3 sale. Pero en realidad, el I1 está mal, o sea, en realidad el I1 sale, y el I2 también está mal, sino que el I2 entra. En realidad lo que me va a quedar es I2 que entra, I3 como me dio positivo va a seguir siendo I3, e I1 como me dio negativo significa que el sentido real es el contrario, I1. Bien, eso sería, el 4 y el 5 se resuelven igual, a ver qué les sale.